¿Habéis oído hablar del término realismo mágico? Se trata de un concepto muy empleado en la literatura iberoamericana que, entre otros aspectos, destaca por incluir en lo real, en lo cotidiano, lo extraordinario, lo fantástico, sin tener por ello que explicitar un mundo diferente. Algunos de sus grandes representantes son el cubano Alejo Carpentier y su Reino de este mundo, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias con Sus hombres de maíz, o el premio Nobel Gabriel García Márquez con su mundialmente conocida 100 años de soledad. Hay otros muchos autores y el tema daría para una larga conferencia, pero no es este el momento ni el lugar para ellos. Con esta introducción solo pretendo situarles a aquellos de ustedes que aún tengan curiosidad por escuchar el cuento que a continuación leo sobre lo que pueden esperar de él. Hoy, en Cuentos que te cuento para que no mires para otro lado, un poquito de realismo mágico con Los cuentos de mi mamá. Una previa aclaración. La breve saga de Los cuentos de mi mamá es pura fantasía. Cualquier astivo de realidad es culpa de la realidad misma que se empeña en estar en todas partes. Los cuentos de mi mamá. Primera parte. Mamá y uno de sus cuentos. Mi mamá nunca supo leer, pero escribía como los ángeles. Ese vicio se le metió tan dentro del cuerpo que un día no se murió, sino que se convirtió en hojas de un cuento que se sopló el viento para nunca jamás volver. Ese mismo gusto por la escritura la mantuvo a salvo de la locura de tener un marido ausente, de profesión mercenario, que se dedicaba a viajar por medio mundo, matando en nombre de la revolución que mejor pagase, con el fin de darnos de comer a su hija y a su mujer. Ella narraba, cuando yo la preguntaba el por qué lloraba a deshoras, que era por todas esas mujeres que él tomaba en sus guerras para satisfacción del alma y del cuerpo. Y ante mi cara de extrañada sacaba papel y pluma y a la vez que escribía me desgranaba el cuento de un soldado sin bandera que tras combatir con fiereza y mucho miedo tomaba un pueblo y desfogaba su horror sobre las mujeres indefensas que en el lugar encontraba, alegando para sí que era el privilegio del guerrero, que siempre por siglos así había sucedido sin que bajara ningún dios a ponerle solución. Otras veces reía sin remedio e, interrogada por mi curiosidad de niña, me describía, reflejándolo en un papel a la misma vez, de qué manera el mercenario valiente y sus compañeros derrocaban a algún dictador perverso, aunque recuerdo que la risa no le duraba mucho tiempo, porque antes de que él regresara de su cruzada, las noticias de que el depuesto majadero ya había sido reemplazado por otro más cruel le rebasaban traídas por el correo. Pero eran tiempos felices los que, entre guerras, sabotajes o actos de espionaje, mi padre descansaba en casa compartiendo con nosotras sus cicatrices. Entonces mi mamá callaba, guardaba sus escritos en el cajón de la mesilla de noche y se dedicaba a remendarle las heridas, lavarle la sangre que traía y acunarle con nanas infantiles para quitarle del nido los fantasmas de los muertos propios y ajenos, que en la confusión del conflicto se le habían adherido y no lo dejaban tranquilo. Cuando el hombre se sentía reconfortado y limpio de entes y malos recuerdos, hacía borrón y cuenta nueva y se partía a ejecutar otra hazaña bélica,
dejándome a mí con la duda de si su presencia había sido real o solo otro cuento de los que mi madre inventaba para luego no saber leerlos. Segunda parte. Continúan los cuentos de mi mamá. Mi madre regalaba palabras. Eso en los buenos tiempos, aquellos en que mi padre mataba mucho y enviaba buenos dineros. En los malos, cuando mi padre caía prisionero o lo daban por muerto, las vendía en la plaza para darme a mí de comer. ¿Cómo lo hacía? Pues las sembraba en una maceta con su poquito de arena y su poquito de ternurita. Luego, cada mañana, las regaba con unas gotitas de agua y miel hasta que florecían, en que las arrancaba del tallo y las escribía en un papel para salirse con ellas bien dobladitas hasta la plaza del pueblo, buscando quien se las adquiriese por un módico precio. Una palabra puede ser mágica, hija mía, me repetía siempre. Deberías tratar de llevarte a bien con ellas y conocer sus rimas cuando se agrupan alrededor de una hoja de papel para contar un cuento con que entretener, enseñar, engañar o adoctrinar. ¿Quién lo puede saber? A lo mejor algún día hasta te rescatan de la locura. Pero yo no quería aprender a leer, aunque luego bien que la seguía agarradita a su falda soñándome con los secretos que su carpetita llevaba encerrados en esas hojitas bien plegadas que con tanto mimo había ella construido en el jardín de nuestra casa. El bolsito donde las portaba era un regalo lujosísimo de mi papá, según ella me decía. Una carterita fabricada con la piel de un esbirro que se quedó, él muy menso, defendiendo el palacio de un dictador que se había ido sin avisar, tras llegar a un acuerdo, patada en el culo incluida, según rezaba en el cuento de mi mamá, con los pagadores de su marido. Y bueno, iba describiendo mi mamá este cuento para el señor párroco, que gustaba de los relatos largos y pagaba holgado, pues que mientras los ganadores despellejaban a los vencidos para hacer carteritas, que luego vender en los mercados ricos y sufragar con sus beneficios a los huerfanitos de esa misma guerra, el señor dictador, viéndose perdido, pactó largarse con su familia incolume a vivir en otro sitio de anónimo y sin merma de su patrimonio. Al párroco de mi pueblo, la verdad sea dicha, le encantaba este cuento porque sostenía que esto debió de ocurrir allá por cuando la conquista, evangelización le llamaba él, y afirmaba desde el púlpito los domingos cuando nos leía la fábula a los feligreses congregados en su iglesia, que el dicho conquistador llevaba la palabra escrita, la de Dios en este caso, en una mano y en la otra la espada, que con ambas repartía misericordia y orden entre los nuevos bautizados y mamporros y despellejes entre los nativos recalcitrantes. Yo, que había visto cómo mi mamá escribía el cuento, tenía mis dudas sobre si este era tal y cual el señor lo estaba narrando, pero como no sabía leer, no podía enfrentarlo, de modo que miraba a mi madre buscando amparo. Ella me dejaba en ascuas, haciéndome silencio hasta que acababa la ceremonia, y cuando salíamos me recordaba con benevolencia y cariño que la palabra escrita no es propiedad de quien la ha creado, sino que pertenece en exclusiva a quien domina el arte de su sintaxis, ya que con esta facultad podrá entretener a los congregados, enseñar el camino correcto
de la misma manera en que el pastor lo hace con sus ovejas: engañar, tergiversando los hechos a su interés, ante el menso carente de lecturas que le permitan filosofar sobre otra realidad, para terminar adoctrinando en su ley con la velada amenaza de lo cotizados que están los bolsos de piel humana. Tercera y última parte: restaurant los cuentos de mi mamá. Mi padre se mandaba llamar Fulgencio, Terencio o Rigoberto, dependiendo del momento en que se volviera y de cómo le hubiera ido la guerra que se había traído entre manos. Si la venía ganada, volvía pavoneándose como un gallo por todo lo largo del pueblo. Y a mi madre la pasaba toda la noche en vela, con ejercicios de enamorados que la hacían ver más joven y bella. Si la perdía, retornaba como un fantasma acosado, sombra oscura, que jugaba a las escondidas con la gente del pueblo, especialmente con el párroco, al que le gustaba mucho subir al púlpito contando cuentos que podían llegar a oídos de quien no debían. Se la pasaba en el sótano todo el día y no salía más que en la noche profunda para ejecutar sus deposiciones en el jardín trasero de nuestra casa. Mamá decía que el abono mercenario era buen abono para las plantas de sus macetas, esas que hacían brotar las palabras que enhebradas moldeaban sus relatos. Cuando un día no volvió más, investido de ningún nombre nuevo, ni con otro rostro u otro cuerpo igual o distinto al que se llevó la última vez que se partió a guerrear, según decían las malas lenguas del lugar, porque mi mamá ya se había puesto vieja y arrugada, ella estuvo a un tris de ponerse loca, y solo el hecho de escribir cuentos la mantuvo recia en su puesto. Pero mi mamá, que, si no loca, sí se quedó desmochada, no pudo evitar que de tanto escribir cuentos que vender o regalar a los demás, estos terminaran por tomarla y convertirla a ella en un personaje más, mitad realidad, mitad ficción, de esos que ya no se mueren porque la literatura los inmortaliza para siempre. El caso fue que se marchó con un viento y que, con su marcha, yo anduve siguiendo sus pasos hacia una locura sana y dejé que la casa se desmembrara y el jardín se secara. La tristeza de perderla me desconsolaba, y si no hubiera recordado las palabras que ella me regaló, no me hubiera levantado de la mecedora que durante algo más de 3 años fue mi refugio. Hasta que una mañana de mayo, un soldado desengañado de su guerra por liberar la patria pasó todo hecho un espectro, con el cuerpo cargado de balas y tratando de encontrar el camino para el cementerio. Se paró a mi lado y me preguntó las señas más cercanas. A mí me gustó de inmediato, porque me recordó a mi papá cuando lo conocí la primera vez, un joven guerrero al borde del desengaño, y le indiqué que se metiera para adentro, que para caerse muerto lo mismo le daba allí que en otro lado. A él le gustó que le convenciera con la idea de que me podría pasar la eternidad entreteniéndole con multitud de cuentos que eran legado de mi madre, además de que entre ambos podríamos cancelar el jardín ya muerto y montar un gallinero donde compramos gallinas que ponían huevos y a las que les dimos de comer las hojas de los cuentos que mi mamá había dejado guardados en el cajón de su mesilla de noche. Con tanto comer letras, las gallinas ponedoras comenzaron a poner huevos cargados de palabras. Cuando se las cogía y se las refería adecuadamente en la sartén, con su acompañamiento de bichitos de luz y su sazonamiento de babas de dragón milenario, daban una estirada bárbara y se hacían cuentos completos que nosotros vendíamos por el pueblo en forma de ricas tortillas.
tortillas de palabras se volvieron tan famosas que, primero de toda la comarca y más tarde del mundo entero, se llegaban hasta nuestra casa, ahora convertida en restaurantes, ciudadanos y ciudadanas ansiosos de probarlas. Desde aquel primer día en que servimos al alcaide de nuestro pueblo, un político con escasos escrúpulos que gustaba de los relatos porque con ellos se veía capaz de entretener a sus votantes, haciéndoles creer que les enseñaba cuando en realidad los estaba enredando en engaños a la vez que los adoctrinaba, cosa que a nosotros no nos importaba porque pagaba holgado. Y hasta hoy tenemos las mesas a rebosar de padres buscando cuentos para sus niños pequeños, de jóvenes tras amores para sus enamoradas, de valientes incapaces de experimentar en carne propia sus ansias de aventura, de policías que desean hallar la clave de sus casos más complicados e incluso de soldados, los más de ellos difuntos, que se vienen desde el otro lado para saber cómo acabaron las guerras en las que les enredaron. Y es que en mi restaurante no hacemos distingos. Todos, ya sean vivos o muertos, son bienvenidos a cualquier hora que se sientan con hambre de mágica literatura. Todo el día, desde temprano, andamos trabajando con las mesas saltando de comensales, porque ¿quién no desea que le hagan soñar un rato con un cuento o un relato? Este restaurante es el legado de los cuentos de mi mamá, en donde tenemos tanto trabajo que requerimos a alguien con ganas de colaborar para ayudarnos a atender las mesas. Si estás buscando empleo y te interesa la oferta, contáctame, pero por favor, absténgase si saben leer, porque aquí gentes con ese vicio sí que no queremos tener. Punto y final. Pero antes de despedirme, permítanme una última recomendación o un último comentario. Mencionarles el que posiblemente, al menos desde mi punto de vista, es la mejor obra de realismo mágico que se haya escrito en literatura iberoamericana. Se trata de Pedro Páramo, del escritor mexicano Juan Rulfo. Y ahora sí me despido, del escritor sin letras. Hasta la próxima entrega.